Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles 7 de julio del año 2021. Voy con los saludos para quienes nos acompañan. Teresa Herrera, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día. Bueno, buen día, compañero de auto. Buen día, mala tos. Buen día, mala. Ya está. Es la alergia que a veces me agarra. Eso te pasa por irte a Piriápolis, ¿viste? ¿Te das cuenta? Muchas no florcitas, te metas con el pueblo, Cotelo. Muchos pastitos, ¿cierto? Estás en minoría, Cotelo, porque tenés una nacida ya y otra que lo eligió, así que... Karina es la otra, Karina Novarese, oriunda de Piriápolis, amante de Piriápolis, pero en Montevideo por estos días, ¿no? Sí, en Montevideo por unos días más. Después me voy para otro continente durante un mes a trabajar. Ya nos contarás. Pero después les cuento. Gabriel, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Gabriel Gudiño, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Tú sos amante de qué balneario? Yo en realidad tengo un vínculo muy largo con Parque del Plata. Ah, bueno. Casa familiar ahí desde hace más de 30 años, o sea que es parte de mi historia. Agustín Iturralde también, bienvenido. Buenos días, ¿cómo andan? Ya que estamos, te pregunto por tu balneario, porque como estamos en invierno y hay algo de veranillo, ¿por qué no ilusionarnos con playas y todo eso? No queda otra, ¿no? Yo soy más de Rocha, desde muy chico voy a La Pedrera y estoy más identificado con mis veranos muy asociados a la playa rochense. Bueno, vamos sumando para las fichas de cada uno y pasamos al primer tema de hoy. Dentro de un rato estaremos con otro tipo de asuntos, las nuevas tendencias, las redes sociales, nosotros. Pero ahora bajamos a la política de nuestro país. Con los votos de la coalición multicolor, la Cámara de Senadores respaldó esta madrugada al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que fueron interpelados por el Frente Amplio a propósito de la estrategia que siguió el gobierno para enfrentar la pandemia de COVID-19. 18 horas después del comienzo, la sesión se levantó hoy sobre las 4 de la madrugada. Concretamente, la moción que salió dice esto: el Senado de la República declara que las explicaciones dadas por los ministros han sido ampliamente satisfactorias, habiendo sido respondidas todas las preguntas realizadas. Se resalta la calidad de la información brindada al Senado, quedando de manifiesto una vez más la planificación, la cobertura, la responsabilidad y la eficacia de los resultados obtenidos en relación a la realidad mundial de la pandemia COVID-19. Resalta y agradece el cuerpo nuevamente el compromiso y entrega que han tenido y tienen la inmensa mayoría del personal de la salud, seguridad y defensa, conjuntamente con la comunidad científica nacional, al servicio del combate de la pandemia en beneficio de toda la población. ¿Y qué dijo la oposición? Bueno, una vez culminado el debate, el senador Daniel Olesker escribió en Twitter: se terminan 18 horas de interpelación con dos conclusiones claras. Hubo muertes evitables y la gestión de la pandemia fue víctima de ajuste fiscal. Dato, no opinión, que viva el Frente Amplio, terminaba su mensaje. Este tema viene muy conversado ya. Me gustaría saber para ustedes qué dejó el episodio parlamentario. Vamos con intervenciones breves. ¿Quién pide la palabra en primer lugar? Agustín. Dale, yo arranco. A ver, creo que lo principal es sin sorpresas, ¿no? No pasó nada raro, lo esperable en una interpelación donde hay una mayoría del oficialismo que sabía antemano y que iba a respaldar a los ministros convocados. Lo segundo, que creo que lo que le pasó a esta interpelación es que llegó tarde. Es que era una interpelación para hace un mes y medio, y se demoraron en plantearla, después demoró en concretarse porque estaba la rendición de cuentas en el medio, y cuando llegan los ministros al Parlamento, ya el momento crítico de la pandemia había pasado, no es que haya terminado, pero pasó, claramente pasó, para la gente pasó lo más crítico de la pandemia, y entonces era muy difícil hacer el punto de la mala gestión, sobre todo con el ministro Salinas, que bueno, que se dedicó, bueno, a pasar revista a los indicadores de vacunación, a los logros. Además, creo que se interpeló dos ministros más o menos populares, uno más que la otra, pero los dos en las encuestas aparecen bien, y que abroquelan al oficialismo, uno de cada uno de dos de los tres principales partidos del gobierno.
Entonces se vio el oficialismo muy abrolequerado, que sobre todo con cabildo abierto a veces no está claro. Bueno, en este caso obviamente tenía todos los incentivos para estar muy abrolequerado. Todo esto es el tema político, ¿no? Más allá de la gestión de la pandemia particularmente, que después, si da, podemos hacer algún comentario. Y por último, que creo que ya venía de antes, pero que con la mejora de los indicadores se va a ir agudizando, y alguna encuesta que salió ayer puede estar mostrando algo de esto. La estrategia de Frente Amplio ha estado algo desalineada con la opinión mayoritaria, o por lo menos con la opinión mayoritaria de hoy en día. Estoy hablando si encerrar, sin más restricciones o menos restricciones, simplemente de eso. ¿Sí? Más allá de si se hace lo correcto, igual lo tiene que hacer de Frente Amplio, y no quiere decir que correr atrás de las encuestas, pero sí quiere decir que una interpelación enfrentándose a ministros populares que terminan defendiendo y contraponiendo con una estrategia propuesta por la oposición que parece bastante más impopular, sumado al destiempo, creo que por eso no la vi generar como más allá de las consecuencias en la votación, no la vi generar realmente como movimientos políticos importantes. Teresa, decía Agustín que para él la interpelación llegó tarde. Sobre ese punto, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que sí, que tiene razón. Yo creo que tiene razón. Yo creo que esta interpelación tendría que haberse hecho antes, porque desde el punto de vista comunicacional y político, haber hecho la interpelación cuando estábamos con los CTI prácticamente colapsados, con una situación complicada como la que teníamos, con la cantidad de muertos, eso no tiene vuelta atrás, ¿no? Pero sí creo que hubiera tenido como más eco, como más posibilidad de lograr empatía por parte de la población. En este momento la gente, a mí me da la sensación de que está como tratando de decir, bueno, a ver si empezamos a lograr salir de esto, y esta interpelación que viene en el momento en el cual están bajando los números y todo lo demás, yo creo que para el gobierno fue el mejor momento, lo cual no quiere decir que comparta que el gobierno hizo todo bien, ni mucho menos, ni mucho menos. Yo creo que, yo soy de las que pienso que sí, que había que cortar mucho más la movilidad, que creo que tendríamos menos muertos, sin duda alguna, que creo que hubo otras medidas para tomar que no se tomaron, creo sí que se privilegió determinados valores económicos y factores económicos, pero en cuanto a la pregunta concreta que tú hacías, el momento, la oportunidad, y sí, llega tarde porque la opinión pública ya está en otra cosa, y cuando la opinión pública está en otra cosa, para una interpelación es muy difícil. Y quiero cerrar y ya termino. Lo que sí quiero decir es que de todos modos celebro que haya habido interpelación. Yo creo que el rol en el Parlamento es de ser caja de resonancia y de discutir los temas de la cosa pública. Y este Parlamento a mí no me gusta, ninguno, de ningún sector, porque me parece que prácticamente es un Parlamento de los peores que hemos tenido. No están a la altura de las circunstancias, claramente. Sí, sin duda que... Esta llegada tarde lo demuestra, ¿no? Sin duda que la discusión, sin duda que el intercambio entre oficialismo y oposición, en cualquier asunto, en especial tan delicado, resulta provechoso para la sociedad. Nada más que el planteo de una postura, la respuesta del otro lado, que todo quede en actas, que haya números, que haya informes, todo eso sirve, para eso está el Parlamento, ¿no? La duda es ¿qué más dejó la interpelación? Olesker, por ejemplo, y yo lo ponía recién en el resumen, pero lo dijo cuando lo entrevistamos hoy temprano, él sacaba novedades de la interpelación. En el Frente Amplio se ha hecho mucho énfasis en que el gobierno terminó admitiendo que existía ese concepto de muertes evitables, y que es más, que el propio Salinas reconoció que un 15% de las muertes correspondía al factor movilidad, ¿no? Algo que a su vez le molesta al oficialismo en el Senado, ¿no? Entienden que ahí hay una interpretación retorcida de lo que dijo Salinas. Karina, ¿tú qué decís? Sí, pero de todos modos, sabemos perfectamente que Salinas en algún momento tuvo que llamarse a silencio porque no estaba del todo de acuerdo con algunas de las medidas que se estaban tomando desde el Poder Ejecutivo durante la cresta de la ola de la pandemia.
O sea, pero yo iba A a qué dejó, qué novedades dejó, qué Exacto. aportó la interpelación, ¿no? Sí. Como suele suceder con las interpelaciones, más allá de que estemos o no en pandemia, lamentablemente, porque para mí es una herramienta democrática súper interesante, lo que se termina armando es una guerra de partidos, donde cada uno quiere probar su punto de vista ya de antemano. Entonces, la discusión real que se da es muy poco, y son muy pocos los ciudadanos que, con una lectura muy atenta o habiendo seguido con mucha paciencia toda una interpelación, puede sacar conclusiones. Nosotros capaz que sí, porque leímos mucho y estuvimos mirando todo esto, pero la mayoría de los ciudadanos no, y se quedan con los titulares, que después ya hablaremos en la segunda parte de la tertulia que tiene que ver con eso también. Bueno, y si vamos a titulares, para mí no... acá tenemos, por ejemplo, la diaria de hoy, Salinas, 2 puntos, este titular principal, con la foto de Salinas Sí. ayer en el Senado, Salinas, 2 puntos, 15% del aumento de muertes por COVID-19 se vinculó con la movilidad, y agrega: el ministro afirmó que el resto del incremento se debió al ingreso de la cepa P1 y además puntualizó que la movilidad no fue menor en Argentina y Chile, que tomaron medidas drásticas de restricción, ¿no? Exactamente. A ver, si vamos a ir a discutir el tema de fondo, podemos pasarnos toda la hora. Sí. No es la idea. Y de hecho ya lo hemos discutido un montón de veces. El tema acá es que cada uno fue ya abroquelado con su punto de vista. Lo tenían todo claro. Olesker ya tenía su tuit pronto antes de saber nada. Y también los ministros iban a defender una posición que es la que el gobierno ha llevado adelante. Lo que yo me pregunto acá, y creo que lo vamos a ir sabiendo en los próximos meses, es qué piensan los uruguayos, más allá de si apoyan o no al presidente, porque las encuestas que tenemos tienen que ver cuántos están de acuerdo o apoyan la gestión del presidente de la calle. 59% fue una cifra que salió ahora de cifras, si mal no recuerdo. Pero ¿qué piensan sobre el manejo de la pandemia? Entonces ahí el concepto de muertes evitables, que es un concepto tristísimo, la verdad, sobre todo para las personas que perdieron familiares, amigos, no sé, cualquier persona cercana debido al COVID, ahí eso adquiere un poco más de sentido, porque si para muchos uruguayos, o para la mayoría de los uruguayos, este manejo de pandemia fue relativamente adecuado, a pesar de que hubo 7.000 muertes, o de que habrá más seguramente, bueno, entonces es lo que de alguna manera este país eligió. Si está bien o mal es muy difícil decirlo, no estamos hablando de moral o de ética ahora, estamos hablando de decisiones que llevaron a determinadas medidas que el gobierno consideró que eran las más adecuadas. Si lo son o no, también nos los dirá el futuro, porque ¿cuál es el argumento que está utilizando el gobierno? Bueno, no cerramos totalmente todo porque la economía ya venía destruida. Ese es el argumento central. ¿Y cuál es el argumento del Frente Amplio? No cerramos todo y tenemos muertes evitables. Entre un extremo y el otro estamos los uruguayos, que tendremos que decidir si el precio que pagamos fue demasiado alto. Para mí uno de los datos interesantes que sí apareció, pero me gustaría verlo con datos científicos más claros, porque el ministro se refirió a Google Trends, y Google Trends es, bueno, una herramienta de conocimiento de una tendencia simplemente, es si realmente tenemos los mismos números de muertes que en países que hicieron lockdowns totales. Tiendo a pensar que no está tan lejano la realidad de lo que dice el ministro, pero no me faltan datos. Gabriel. A ver, a mí lo que me queda de esta interpelación, primero es celebrarla, digamos, ¿no? Porque he escuchado también algunas voces como críticas de para qué tenemos estas discusiones donde las posiciones ya están tomadas, donde nada tiene sentido, donde se pierde el tiempo, para esto le pagamos el sueldo y cosas por el estilo. Pero el Parlamento es justamente un lugar donde marcar posiciones, donde establecer y dejar por escrito, dejarlo en actas, como decía Emiliano, las posiciones, y a su vez esperar los alineamientos, ¿no? Y en una coalición de partidos también es
digamos, es importante para la oposición marcar de que esa coalición es sólida, están juntos y tienen una visión compartida sobre el tema, para que después nadie se pueda desmarcar después en campaña política y decir de que en realidad tenían visiones distintas. O sea que ahí hay un verdadero juego político y juego de la democracia de marcar posiciones, de establecer puntos de vista, de dejar por escrito determinadas cosas y de captar la opinión pública. Sin duda creo que esto tiene un poco de destiempo. También era complicado ponerse a interpelar ministros en los momentos más duros de la pandemia por el efecto que podía tener de no dejar gobernar o de no dejar gestionar y de hacer política con los muertos y cosas por el estilo. Entonces también parece bastante razonable haber esperado un poco a hacer una mirada crítica de una gestión, pero en términos de pasado y no en términos de coyuntura. Es difícil imaginar cuál era el momento más adecuado para una interpelación, pero digo lo siguiente: si se hacía, no sé, un par de meses antes, el Frente Amplio podía sostener, podía reclamar en el curso del debate que se tomaran tales y cuales medidas, porque entendía que de esa manera se iban a lograr mejores resultados. Al desarrollarse la interpelación en estas condiciones de la pandemia, lo que el Frente Amplio tuvo que hacer permanentemente fue decir, si se hubiera hecho tal cosa, se habría conseguido tal otra, ¿no? Fue un planteo totalmente ex post. Y esos razonamientos son dificilísimos de hacer, digo, en este y en tantos otros temas, ¿no? Exacto, ahí era la segunda parte de lo que me quería referir, que el contrafáctico siempre es muy complejo. Es muy complejo decir qué hubiera pasado si se hubiera tomado determinadas medidas, pero la realidad es que esas medidas el Frente Amplio las planteó, las repitió hasta el cansancio, digamos, claro. Por lo tanto, el Frente Amplio perfectamente ahora puede pararse en una evaluación del pasado y decir, estos fueron los resultados, estas fueron las decisiones del gobierno, nosotros hubiésemos pedido otra cosa, y se abrazaron en el discurso al tema ese de las muertes evitables. Ya te dejo, Cari. No, quería ir por el lado tuyo, justamente. El Frente Amplio hizo este cálculo. Obviamente no le convenía hacer una interpelación en medio de 60 muertes por día. Es lógico, pero todo el día estaba diciendo que estaba en contra. No, pero lo podría haber hecho cuando el famoso momento de blindar abril. O sea, entre marzo y abril se podría haber hecho cuando empezaron a decir que no iban a cerrar, que no iban a hacer. Ahí capaz que era un momento oportuno para poder hacerla, no en la cresta de la ola, porque igual creo que el Frente Amplio, en donde se va a parar más de aquí hacia adelante, no es tanto en el contrafáctico de las muertes evitables, sino en las decisiones de política económica, ¿no? Es decir, de la segunda parte de toda esta historia, que tiene que ver con el haber ahorrado en tiempos de pandemia, en el seguir teniendo activo la meta de déficit fiscal en medio de la pandemia, de las desigualdades que pegan en la pandemia. Yo sigo teniendo la esperanza de que algún día tengamos cifras de cómo pegaron CTI y muertes en términos de distribución de ingresos, en términos de quiénes fueron los más afectados, quiénes se murieron más. Tengo mis supuestos del tema, pero no he visto cifras de esos, y yo creo que esas cosas también van a ser relevantes en su momento. Y la otra cosa, sobre todo mirar, perdón que te interrumpa, estamos para interrumpirte, Gabriel. Perfecto. Pero sobre todo creo que va a haber que mirar mucho el tema Montevideo Interior, ¿no? También. En el tema, y hombres y mujeres. Y hombres y mujeres, pero en el tema de las muertes, y también en la posición socioeconómica, sin duda alguna también. Pero y el tema de muerte de mujeres embarazadas, de madres jóvenes, yo creo que ahí hay varios temas para analizar. Sí. Y el otro tema que quería meter en la discusión es que quizás es de las primeras veces que vemos a Salinas en un rol político, en un rol digamos... A ver, es un rol político ser un ministro, es más que obvio, ¿no? Pero quizás sí lo vimos ya en un rol no tan técnico, no tan neutro, gestor de una pandemia, sino defendiendo políticas y acciones. Y eso
creo que también es importante porque Salinas es alguien que, entre comillas, sale muy bien parado de todo el tema pandemia y seguramente juega un rol estrictamente político dentro del Cabildo Abierto. Está aprendiendo, ¿no? Todavía está adaptándose. Sí, sí. Más de una vez. Las primeras veces. Más de una vez se salía de las casillas, digamos, ¿no? El debate lo desacomodaba, o la forma como exponía o como hablaba no era igual la ortodoxa. Iba con un discurso político ya como bastante marcado, ¿no? A diferencia de otras veces. Hechos y no palabras, ¿no? Fue un poco su leitmotiv. Hechos y no palabras. Y eso de desencajarse también tiene que ver también con ese apasionamiento no técnico, digamos, que se espera de un político. Entonces va a ser interesante el tema para seguir. Incluso debió ser corregido más de una vez por la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, en cuanto a las formas, ¿no? Por ejemplo, cuando se dirigía al miembro interpelante, cuando las reglas dicen que tiene que hablarle justamente al presidente del cuerpo, ¿no? De acuerdo con lo de Salinas, creo que se desencajaba, pero un poco le salía bien, ¿no? Creo que se mostró eso su espectáculo político, en el mejor de los sentidos, y no le salió mal. Un comentario sobre esto que decía Gabriel. La interpelación se pide el 6 de junio, la bancada de senadores del Frente Amplio resuelve esto. Los CTI están colapsados todavía, estaban cerca de su pico. Y justamente lo que decía el Frente Amplio acá, esto es una nota de La Diaria, dice: nosotros no queremos cargarle al gobierno el número de contagios, sino que recapacite porque hay que desarrollar otra estrategia para llegar a un resultado diferente. Llegaron tarde. Cuando se planteó esto todavía estaba muy mal, demoraron en plantearlo, demoraron en concretarse, y cuando se concreta, la ola ya estaba muy disminuida. A mí me parece claro. Y después sobre lo otro que decía Gabriel, que me parece muy interesante, es, bueno, vamos a ver cuando esto termine, tratar de analizar quién se murió, cómo se murió, qué sector económico, qué género. Me parece muy interesante. De género hay bastante análisis. El año pasado era muchísimo más masculino que femenino. Pero también cuando esto termine vamos a ver el resto de las muertes, che. Ahora, el fin de semana salió un informe en un medio periodístico, no recuerdo, que contaba las muertes materno-infantil el año pasado aumentaron. Este año se murieron embarazadas por COVID, pero el año pasado se murieron madres por otros motivos. Ojo, no solo importan los muertos por COVID, importa todo, toda la foto, los suicidios, las enfermedades que no se trataron, los que se van a morir el año que viene y el otro quizás porque no tuvieron la atención, porque se fueron dilatando consultas y tratamientos, y Uruguay fue de los que menos dilató. O sea, suave sobre todo la foto completa. Agustín, el término muertes evitables, que ya han usado varios de los contertulios acá y que se usó ayer, digo, es un término que lamentablemente para las feministas es muy familiar, ¿no? Es decir, las muertes evitables por violencia de género. Es decir, claro, hay muertes que tienen que ver con lo inevitable. Bueno, todos nos vamos a morir algún día, es la única certeza que tenemos. Pero hay muertes que tienen que ver con las políticas públicas, hay muertes que tienen que ver con las diferencias, las inequidades, hay muertes que tienen que ver con otros orígenes y que las políticas públicas tienen la obligación de tomarse para evitar esa muerte, justamente. Sí, pero ese es el concepto de muerte evitable. Mi problema con esto, y termino, perdón, es que siento que solo importan las muertes evitables por coronavirus. Que en esta discusión, cuando se hablaba ayer de muertes evitables, solo se hablaba de eso. Si yo digo, no quiero que se muera más gente por accidente de tránsito, cierro las rutas, no hay muerto por accidente de tránsito, cierro las rutas, nadie sale en vacaciones, nadie mueve por la ruta, se terminan los muertos. Claro, eso tiene otras consecuencias en la vida social y económica. Lo pongo por el absurdo para tratar de entender de que me parece que cuando hablamos de muertes evitables y con ese concepto, falta mirar un poco la foto más grande. Cuando miras la foto más grande te das cuenta que hay políticas públicas que podrían evitar muertes. Lo que pasa es que justamente la trampa de discutir sobre muertes evitables, que se ha vuelto una expresión tan popular como la de libertad responsable, lamentablemente, porque es muy triste, la trampa es qué piensa cada uruguayo. Y el problema es que para muchos uruguayos, 7.000 personas que no conoces, bueno, hago las cuentas y a mí no me cerraste el almacén, que es mi lugar de trabajo, no me cerraste, bueno, la gente que sí se le cerró, porque recordemos todo lo que se cerró, ¿no? Se cerró una cantidad de cosas, la gente que se le cerró los espectáculos públicos, toda la cultura, está protestando, y está protestando desde el inicio de la pandemia. Y ante esa gente tampoco hubo una posición muy clara del Frente Amplio. Sí, la renta...
Pero ¿cuánto dinero tendrías que darle a una persona para que realmente pudiera suplir su fuente de ingresos? Gabriel, no hay estado posible lo en tuyo, ese sentido. y No estoy diciendo que era la forma de hacerlo. No, a ver, me parece bien el planteo de Agustín en el sentido de que tenemos que valorar el impacto de la pandemia en su totalidad, y eso creo que es importante para entender aquello de esa segunda parte, ¿no? De ese equilibrio que hay entre economía, salud y política, y ese equilibrio, lo delicado que fue y las decisiones que se tomaron. Yo creo que lo que sí cosecha el Frente Amplio de esta interpelación es una frase del ministro que habla de un 15% de muertes evitables si hubiera habido mayores restricciones, que obviamente el Frente lo va a capitalizar. Y la frase de la ministra Breche, que dice que a pesar de la pandemia se pudo ahorrar. Yo creo que esos dos puntos son los que el Frente Amplio va a capitalizar de todo esto. La oposición sí va a capitalizar el haber salido muy fuerte y cerrada, es decir, de cerrar filas sobre estos temas y defender a sus ministros, y se va a apoyar en eso que plantea Karina, de la opinión pública en estos tiempos y del mal menor, ¿no? Es decir, y ahí va a estar el juego en los próximos días. Yo creo que hay mucho, sí, que nos falta analizar de esta pandemia. Sí, y el concepto de muertes evitables va a dar lugar a nuevas vueltas, me parece, ¿no? Sí. Me parece que va a dar nuevas vueltas por lo que se insinuó ayer en el debate en el Senado. Por ejemplo, con el actual oficialismo diciendo, y en los periodos del gobierno de Frente Amplio, cuántas muertes evitables hubo por homicidios, ajustes de cuentas, etcétera, ¿no? Por eso es tan maniquio ese concepto y tan tramposo, porque da lugar a cualquier cosa, cosa que termina siendo una falta de respeto para la gente que sí murió. Ahora estamos hablando de una pandemia. Va a empezar un conteo de muertes evitables en distintos rubros, en distintos gobiernos y en distintos periodos, a cargo de partidos diferentes, ¿no? Se viene esa contabilidad. Salieron algunas cifras de la cantidad de muertes en general, y creo que bajó en un 6%. Que tiene que ver con que todos nos guardamos el año pasado, en algunos casos, entonces hubo menos infecciones respiratorias comunes, no relacionadas a COVID. Pero, a ver, yo lo estoy mencionando porque me parece una ridiculez comparar una cosa con la otra. Sí, hubo menos muertos generales, pero estábamos en el medio de una pandemia y hubo muertes por pandemia. Entonces, a mí me parece que además una de las cosas que falta, ¿no?, en nuestra clase política es humildad. Esto de la pandemia evidentemente es un fenómeno extrañísimo que le cayó al mundo sin que nadie lo esperara, ¿no? Bueno, salvo Bill Gates, que dicen que lo predestinó, pero bueno, no importa. Pero a mí me parece que, ¿por qué hablo de humildad? Porque creo que la clase política se perdió una oportunidad importante, buena, de poder ponerse de acuerdo en algunas políticas específicas en una situación en la cual todo el mundo hizo lo que pudo, porque, insisto, es una situación insólita, no hace falta que lo explique esto de lo que significa y lo que va a seguir significando la pandemia. Y ahí sí es donde yo creo que en algún momento es muy probable que la opinión pública empiece a cobrar cuentas. Volvemos. Porque el desempleo lo dudo. Porque el desempleo existe, porque hay mucha gente, si bien hay muchos que no tenían que ver con los 7.000 que se murieron, también hay muchos que sí tienen que ver con los 7.000 que se murieron. Yo creo que en algún momento, cuando baje un poco toda esta situación que nos tiene a todos y a todas perplejos y como expectantes, y como que todavía no sabemos muy bien en qué va a terminar toda esta historia, me parece, puedo estar equivocada, ya veo que Karina no opina como yo, pero yo creo que la opinión pública alguna cobranza va a hacer por todo esto que es el después, ¿no? Que ojalá sea rápido el después, porque todos quisiéramos que esta pandemia terminara mañana, pero No es que esté en desacuerdo contigo. Creo que va a haber que medir eso. Me parece que si hay una recuperación relativamente rápida desde el punto de vista económico, lamentablemente el resto se olvida. Volvemos a la tertulia enseguida, cambiando de tema. Seguimos en la tertulia. ¿Cómo se llama el autor invitado esta semana en el ciclo Arte UI de En Perspectiva y Victoria Plaza Office Tower? ¿Cómo se llama
quien realizó esta obra que yo tengo a mis espaldas, esa que ustedes están viendo si siguen nuestra emisión en video o si van a la cuenta de Instagram, esta que se titula Merci Cézanne, que mide 80 por 1,22. El nombre es Miguel Herrera. Nació en Montevideo en 1953. Los primeros recuerdos de su relación con el arte vienen del vínculo con su abuelo, José Luis Zorrilla de San Martín, el reconocido escultor. Compartían la misma casa, lo que le permitía visitar con frecuencia el taller allí en Punta Carretas. Disfrutaba imitando su trabajo y haciendo pequeñas esculturas en barro o plastilina. Pero eso fue hace mucho tiempo, en la niñez. La historia me lleva a preguntarme qué es lo que hace hoy. ¿Qué es esto que yo tengo acá atrás? ¿Es una pintura o es una escultura? Parece bastante evidente que están las dos variantes, ¿no? Escultura en madera, en todo caso. Pero bueno, sobre categorías, sobre técnicas, sobre creaciones, sobre impronta propia, vamos a poder charlar con él. Vamos a poder conocer más en la entrevista que hoy, 12:30, le hará Fernando Medina en el espacio La Conversación acá en Radio Mundo.